Durante más de un año, una esperanza específica circuló en silencio entre los católicos apegados al rito antiguo. La esperanza de que León XIV, al asumir el papado, pudiera eventualmente revertir las restricciones que su predecesor había impuesto a la misa latina tradicional. Esa esperanza ha sido ahora, según uno de los propios altos funcionarios del Vaticano, cerrada de forma formal y directa. El 29 de julio de 2026, el semanario católico británico The Tablet publicó una entrevista con el cardenal Arthur Roche, prefecto del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, la oficina vaticana específicamente responsable de regular la práctica litúrgica en toda la Iglesia Universal. En esa entrevista, realizada por la periodista Maggie Ferguson, el cardenal Roche declaró con claridad que el Papa León XIV mantendrá la política litúrgica establecida por el Papa Francisco a través de Traditionis Custodes, y no restaurará los permisos más amplios para la misa latina tradicional que el Papa Benedicto XVI había introducido mediante Summorum Pontificum. En 2007, antes de examinar lo que realmente dijo el cardenal Roche, vale la pena recordar con precisión qué es lo que está en juego en esta cuestión política específica, porque la historia importa para comprender el peso pleno de lo que ahora se ha anunciado. Summorum Pontificum no fue, entendida correctamente, meramente un permiso concedido a discreción del Papa, revocable a conveniencia de cualquier Papa futuro. Fue enmarcado por Benedicto XVI como una clarificación de un derecho existente, estableciendo que la misa tradicional nunca había sido realmente abrogada y que cualquier sacerdote de la Iglesia Latina retenía el derecho litúrgico vigente de celebrarla sin necesidad de un permiso especial de su obispo local. Ese documento de 2007 surgió específicamente de años de diálogo sostenido entre Benedicto XVI y la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, parte de un esfuerzo más amplio de reconciliación tras las tensiones de 1988. En 2021, Traditionis Custodes revirtió ese marco por completo, devolviendo a la misa antigua el estatus de excepción que requiere un permiso episcopal específico, una excepción que las diócesis de todo el mundo han aplicado desde entonces con grados ampliamente variables de restricción, como este canal ha documentado extensamente en los últimos meses. La entrevista del cardenal Roche llega en un momento específico y significativo. En las semanas posteriores a las consagraciones de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X del 1 de julio y al posterior decreto de excomunión emitido por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, varios cardenales habrían apelado a León XIV, sugiriendo que ese podría ser precisamente el momento de aliviar las restricciones existentes sobre la misa tradicional, como un gesto de buena voluntad hacia la población católica tradicionalista más amplia que acababa de ver a su propia comunidad sometida a la pena canónica más severa de la Iglesia. Las declaraciones del cardenal Roche funcionan, en efecto, como la respuesta de Roma a esa apelación. Y la respuesta es no. El cardenal explicó su razonamiento volviendo al tema de la unidad eclesial. La liturgia, le dijo a Ferguson, es una esfera muy importante porque la Eucaristía es el sacramento de la unidad. Si comienza a dividir a los fieles más que a unirlos, argumentó, algo ha ido seriamente mal. Esta es una afirmación que vale la pena tomar en serio en sus propios términos más que desestimarla de plano, porque el principio subyacente, que la Eucaristía debe unir más que dividir a los fieles, refleja una convicción teológica católica genuina y de larga data que se remonta a los propios escritos de San Pablo sobre el tema en su primera carta a los Corintios. La pregunta genuinamente digna de hacerse, y una que merece una respuesta honesta, más que una reflexiva de cualquiera de los dos lados de este debate, es ¿qué es específicamente lo que ha producido la división actual? ¿Es la división causada por la existencia continua de una forma litúrgica celebrada sin controversia significativa durante la mayor parte de 15 siglos antes de 1970? ¿O es la división más plausible de rastrear a la introducción
dentro de los últimos 60 años, de una forma litúrgica sustancialmente revisada, cuya recepción ha generado una controversia sostenida y continua a lo largo de múltiples pontificados, precisamente por cómo fue introducida e implementada. Católicos razonables, incluidos obispos y cardenales con genuina experiencia en historia litúrgica, continúan discrepando con honestidad sobre la respuesta a esa pregunta específica. Y este canal no pretende resolver esa discrepancia de forma definitiva aquí. Pero la pregunta misma merece ser planteada con claridad, más que darse por asumida por cualquiera de los dos lados. El cardenal Roche describió un patrón específico de sus propias reuniones pastorales con católicos apegados a la misa tradicional. Cuando se reúne con tales grupos, dijo, les pregunta directamente cuál es realmente su queja restante, dado que el Papa Francisco ya ha permitido ciertas celebraciones limitadas bajo el marco actual. Según el propio relato de Roche, estos grupos frecuentemente no saben cómo responder a esa pregunta, y sugirió que posteriormente se quejan en otros lugares de que están siendo perseguidos. Aquí corresponde una aclaración importante, porque cambia cómo debe entenderse esta anécdota específica. Los grupos con los que el cardenal Roche describe reunirse no son, según su propio relato, miembros de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, que opera enteramente fuera de la estructura actual de permisos y no tiene una misión canónica reconocida por Roma. Parece estar describiendo comunidades que emergieron históricamente de grupos que se separaron de la fraternidad décadas atrás, comunidades que aceptaron un arreglo canónico específico, similar en espíritu a la estructura de Ecclesia Dei establecida por Juan Pablo II en 1988, a cambio de un acceso limitado y claramente definido a la misa tradicional dentro de la plena comunión con Roma. Esta distinción importa considerablemente para evaluar con justicia la anécdota del cardenal Roche. Las comunidades que aceptaron un estatus canónico regularizado, bajo arreglos que se remontan a 1988, generalmente también aceptaron, como parte de ese mismo arreglo, un grado de restricción respecto a la crítica pública de las reformas litúrgicas posconciliares y de los desarrollos doctrinales más amplios asociados a la recepción del Concilio Vaticano II. Esta es una característica histórica documentada de cómo se estructuraron esos acuerdos específicos de reconciliación. Si el cardenal Roche se reúne con representantes de estas comunidades particulares y encuentra que les cuesta articular una queja adicional cuando se les pregunta directamente, una explicación plausible, ofrecida aquí como una interpretación entre otras, que merecen consideración, es que las propias comunidades que él está describiendo operan bajo un arreglo institucional que desalienta el tipo de crítica pública directa que la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X ha continuado ofreciendo abiertamente y sin esa misma restricción institucional. Esto no significaría necesariamente que estas comunidades carezcan de preocupaciones adicionales. Podría significar, en cambio, que ocupan una posición canónica que limita cuán libremente pueden expresarse esas preocupaciones sin arriesgar el arreglo que actualmente asegura su acceso a la liturgia que aman. Esto se ofrece como una posible lectura de la situación que describe el cardenal Roche, no como un hecho establecido, y la justicia exige reconocer que el propio relato del cardenal Roche, tomado al pie de la letra, presenta un cuadro genuinamente diferente, uno en el que él se entiende a sí mismo ofreciendo una acomodación razonable a la que estas comunidades mismas no pueden articular objeciones adicionales. El cardenal Roche también abordó, en la misma entrevista, una pregunta puntual y específica de Ferguson respecto a los católicos formados enteramente por la misa tradicional a lo largo de sus vidas. Preguntado directamente si una anciana católica que pasó toda su vida asistiendo a la misa tridentina debería concluir ahora que su formación religiosa previa había sido de algún modo equivocada o deficiente, Roche respondió de forma inequívoca que eso no era lo que él estaba sugiriendo. Esta respuesta merece ser tomada al pie de la letra y reportada con exactitud, porque representa una cualificación genuina e importante a su posición más amplia. El cardenal Roche no está argumentando que la misa tradicional, tal como se celebró a lo largo de los siglos anteriores, fuera inválida, ilícita
o espiritualmente deficiente para quienes fueron formados por ella. Su posición, tal como la articula, es considerablemente más estrecha. Argumenta, en cambio, que las reformas litúrgicas posteriores al Concilio Vaticano II se emprendieron con el propósito específico de preparar a la Iglesia para lo que él describe como un rol más misionero en el mundo contemporáneo. Esta afirmación específica, que las reformas posconciliares pretendían fortalecer la capacidad misionera de la Iglesia, merece un examen honesto frente a los datos observables de las últimas 6 décadas, porque las afirmaciones de este tipo deben evaluarse por sus frutos más que aceptarse puramente por la autoridad de quien las hace. Las décadas posteriores a la introducción de la liturgia reformada han coincidido, particularmente en Europa Occidental y América del Norte, con un declive sustancial y bien documentado en la asistencia a la misa, en las vocaciones sacerdotales y religiosas, y en el número de parroquias y comunidades religiosas en funcionamiento, un declive que este canal ha documentado previamente a través de cierres diocesanos específicos, consolidaciones de seminarios y el cierre de monasterios contemplativos en Francia. Si la liturgia reformada causó específicamente este declive, contribuyó a él junto con otros factores culturales significativos, incluyendo la secularización y el colapso más amplio de la práctica religiosa a través de las sociedades occidentales en general, o es simplemente coincidente con un declive que habría ocurrido independientemente de la reforma litúrgica, sigue siendo una pregunta genuinamente disputada entre historiadores y teólogos serios, y este canal no pretende resolver esa disputa de forma definitiva, pero la tendencia empírica misma, considerada con honestidad y sin el sesgo preferido de ninguno de los dos lados aplicado a ella, no confirma de forma sencilla la afirmación específica de que las reformas lograron fortalecer la vitalidad misionera de la Iglesia, al menos no en las regiones específicas, donde las reformas se implementaron de forma más exhaustiva y donde la actividad misionera ha, según la mayoría de las medidas disponibles, se ha contraído más que expandido a lo largo del mismo periodo de 60 años. El cardenal Roche fue aún más lejos en su entrevista, describiendo lo que caracterizó como un acceso ampliado a la Escritura dentro de la liturgia reformada. Los fieles, argumentó, ahora son nutridos de forma diferente a través de la liturgia, específicamente a través de lo que describió como un uso más amplio de la Sagrada Escritura dentro de la misa del que habían tenido previamente a su disposición. Esta es una afirmación que merece un examen cuidadoso y preciso, porque hace una afirmación histórica específica sobre lo que estaba y no estaba disponible para los católicos antes de las reformas litúrgicas, una afirmación que toca directamente cómo se está conduciendo con justicia y exactitud toda esta conversación en ambos lados. La afirmación merece un escrutinio cuidadoso porque hace una afirmación histórica específica, y las afirmaciones históricas específicas pueden contrastarse con el registro histórico real más que simplemente aceptarse o rechazarse basándose en quién las hace. El misal romano tradicional, en su estructura anterior a las reformas posconciliares, sí incluía un genuino ciclo de lecturas de la Escritura a lo largo del año litúrgico, tomando extensamente tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento en los propios asignados a cada domingo y fiesta, un sistema de leccionario que se había desarrollado y refinado a lo largo de muchos siglos de la vida litúrgica de la Iglesia. Es exacto señalar que la liturgia reformada introdujo un ciclo de leccionario plurianual considerablemente ampliado, cubriendo un volumen total mayor de texto bíblico a través de una rotación de 3 años para los domingos en lugar del ciclo de 1 año de la misa tradicional. Esa afirmación específica y estrecha, que se lee en voz alta un mayor volumen total de texto bíblico a lo largo de un ciclo más largo en la liturgia reformada, es defendible como una cuestión de simple aritmética respecto a la estructura del leccionario. Pero la declaración del cardenal Roche, según se reporta, va considerablemente más allá de esa afirmación estrecha y defendible. Se le cita sugiriendo que la abundante enseñanza de la Escritura, que ahora se ofrece a través de la misa y los sacramentos, era algo a lo que los católicos no tenían acceso previamente en absoluto.
Esa formulación más amplia merece sopesarse con cuidado y honestidad frente a lo que la liturgia tradicional realmente contenía y frente a la vida sacramental y devocional más amplia que siempre ha rodeado el culto católico, incluyendo la lectura privada de la Escritura, el oficio divino y el contenido bíblico extenso incrustado a lo largo de las propias oraciones, antífonas y lecturas de la misa tradicional. Enmarcada de forma tan amplia como se ha reportado la declaración del cardenal Roche, la afirmación de que la Escritura era esencialmente inaccesible para los católicos antes de las reformas se sitúa en tensión con la historia litúrgica documentada del rito romano a lo largo de los siglos anteriores a 1970, y merece ser recibida con el mismo escrutinio crítico que cualquier afirmación histórica específica justifica, independientemente de la autoridad de quien la hace. El cardenal Roche también ofreció una comparación entre lo que describió como los énfasis teológicos de las formas más antigua y más nueva del rito romano. Explicó que la liturgia tridentina pone un mayor énfasis en el sacerdote específicamente, porque el sacerdote actúa in persona Christi, en la persona de Cristo, en nombre de la congregación reunida. Esta es, en sus propios términos, una descripción exacta de la teología sacramental católica tradicional respecto al sacerdocio ministerial, y refleja doctrina asentada más que una cuestión de estilo o preferencia litúrgica. El sacerdote en el altar actúa específicamente en la persona de Cristo cabeza, ofreciendo el sacrificio del Calvario, hecho presente sacramentalmente una vez más, una realidad teológica que la orientación ad orientem de la liturgia tradicional, su uso del latín y su estructura general fueron específicamente diseñados a lo largo de muchos siglos para expresar y salvaguardar. El cardenal Roche contrastó entonces esto con lo que describió como el mayor énfasis de la liturgia reformada en la participación de los fieles bautizados junto al sacerdote que preside. Se le cita señalando que, puesto que los bautizados constituyen un pueblo sacerdotal, ellos también, en un sentido real, celebran junto con el sacerdote. Esta es igualmente una afirmación teológica defendible, que refleja la propia enseñanza del Concilio Vaticano II sobre el sacerdocio común de todos los bautizados como distinto, aunque relacionado, del sacerdocio ministerial del clero ordenado. Pero vale la pena observar, como una cuestión de equilibrio histórico y teológico más que de polémica, que este énfasis específico en la participación de la asamblea representa un desplazamiento en el acento litúrgico más que la introducción de una doctrina previamente desconocida. La Iglesia siempre ha enseñado que los fieles bautizados participan genuinamente en el sacrificio de la misa, uniendo sus propias ofrendas espirituales a la del sacerdote en el altar. Lo que cambió con la liturgia reformada fue menos la doctrina subyacente misma que el énfasis visible de la forma litúrgica, su arquitectura, su lenguaje y su estructura ritual, todo lo cual se desplazó de forma mensurable hacia poner en primer plano la dimensión horizontal de la participación comunal, de maneras que anteriormente habían permanecido más claramente secundarias respecto a la dimensión vertical y sacrificial centrada en el altar y en el sacerdote que actúa in persona Christi. Si ese desplazamiento específico de énfasis representa un desarrollo legítimo y orgánico de la doctrina, como argumentan sus defensores, o una alteración genuina en cómo los católicos han llegado a comprender y experimentar la misa, como argumentan sus críticos, sigue siendo precisamente la cuestión teológica en el centro de toda esta controversia de 60 años. Y la propia descripción del cardenal Roche del contraste, ofrecida aquí en sus propios términos, ilustra por qué esa cuestión continúa generando un desacuerdo tan sostenido entre católicos fieles de ambos lados. A lo largo de la entrevista, el cardenal Roche volvió reiteradamente al tema de la unidad eclesial, presentándola como el criterio principal que guía la disciplina litúrgica actual. Le dijo a Ferguson que la Eucaristía es el lugar donde todos los católicos deberían poder reunirse juntos. Esta es, de nuevo, una afirmación que merece evaluarse con honestidad frente al registro histórico, más que simplemente aceptarse
o desestimarse de forma reflexiva. Durante aproximadamente 19 siglos anteriores a las reformas introducidas en los años inmediatamente posteriores al Concilio Vaticano II, el rito romano tradicional sirvió de hecho como la única forma litúrgica que unía a la abrumadora mayoría de los católicos de rito latino en todos los continentes donde la Iglesia se había establecido. La fragmentación litúrgica específica, que el cardenal Roche describe como preocupante para la unidad eclesial, es, según una lectura sencilla de la línea temporal histórica, un fenómeno que emergió específicamente en las décadas posteriores a la introducción de la liturgia reformada, no un fenómeno que caracterizara los muchos siglos durante los cuales la liturgia tradicional sola sirvió como la forma ordinaria del culto católico a lo largo de la Iglesia latina. Esta observación se ofrece aquí no como una resolución definitiva de una cuestión histórica y teológica compleja que los estudiosos serios continúan debatiendo, sino como un hecho histórico relevante que merece colocarse junto al propio encuadre del cardenal Roche de la cuestión de la unidad, de modo que los espectadores puedan sopesar el cuadro completo por sí mismos, más que recibir solo un lado de una narrativa histórica genuinamente contestada. Todo esto necesita entenderse dentro del contexto específico y trascendental en el que se publicó la entrevista del cardenal Roche. Llegó en las semanas inmediatamente posteriores a las consagraciones del 1 de julio de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X y al posterior decreto de excomunión, un periodo durante el cual múltiples cardenales habrían apelado a León XIV para que considerara aliviar las restricciones sobre la misa tradicional como un gesto de buena voluntad pastoral hacia los católicos tradicionalistas de forma más amplia, distinto y más allá de la situación canónica específica de la propia fraternidad. Las declaraciones del cardenal Roche representan, en efecto, la respuesta más clara y más autoritativa de Roma hasta la fecha a esas apelaciones, entregada por el funcionario vaticano específico con responsabilidad institucional directa sobre la disciplina litúrgica. Y la respuesta entregada es inequívoca. Las restricciones introducidas bajo Traditionis Custodes permanecerán en vigor. Las libertades más amplias establecidas bajo la Summorum Pontificum no serán restauradas. Para los católicos que habían esperado, de forma razonable y de buena fe, que un nuevo pontificado pudiera traer un cambio significativo de dirección en esta cuestión específica y largamente contestada, esta entrevista representa una señal clara y autoritativa de que no debe esperarse actualmente tal cambio. Vale la pena declarar con claridad que una esperanza de este tipo, extendida hacia un papa recién elegido, antes de que sus políticas y prioridades específicas se hayan vuelto claras, refleja una postura enteramente razonable para que los católicos fieles la adopten, y la decepción, al ver que esa esperanza no se cumple, no refleja ningún fallo de la disposición católica adecuada hacia la autoridad legítima. El Papa sigue siendo el Papa, y la posición declarada del cardenal Roche, cualquiera que sea la evaluación que se haga de sus argumentos específicos, representa el juicio considerado de un alto funcionario vaticano que opera dentro de su propia área legítima de responsabilidad institucional. Lo que este momento exige entonces no es ni la desesperación ni la rebelión, sino la misma combinación de claridad honesta y fidelidad paciente que este canal ha intentado modelar de forma consistente a lo largo de su cobertura de estos desarrollos. Claridad sobre lo que realmente se ha dicho y lo que significa en la práctica para los católicos apegados a la misa tradicional. Y fidelidad que continúe orando con fervor por el Papa León XIV, por el cardenal Roche y por todos aquellos actualmente responsables de gobernar la vida litúrgica de la Iglesia, para que la sabiduría y la genuina caridad pastoral puedan aún guiar las decisiones que aún están por venir, incluso cuando las decisiones ya tomadas hayan decepcionado esperanzas razonables de un resultado diferente. La misa antigua que formó a los santos no depende al final de ningún anuncio vaticano individual para su propio valor y santidad inherentes. Ha soportado restricciones antes y a lo largo de cada estación anterior de restricción
a lo largo de los siglos, ha continuado nutriendo a los fieles que la buscaban con genuina devoción. Cualquiera que sea el entorno de política actual en Roma, esa realidad fundamental permanece enteramente inalterada. ¿Qué opinas tú? Deja un comentario abajo. Amén. Que Dios te bendiga.